Hola a todos, me da mucho gusto, como siempre, poder estar aquí con ustedes para comentar la liturgia del domingo. Este próximo domingo será el cuarto domingo de Pascua y la línea de las lecturas de hoy continúan las lecturas de la semana pasada. La alegría de la resurrección de Jesucristo, la alegría de que se nos han abierto las puertas del cielo y que todos estamos llamados a salvarnos. Toda la humanidad está llamada a llegar al cielo. Me hace pensar en esa anécdota de este sacerdote que llegó por primera vez a la parroquia que le habían asignado y empezó a predicar. La gente que estaba en la iglesia, que eran muy pocos, lo escucharon con mucho agrado y seguramente le contaron a la gente que conocían lo bien que hablaba este sacerdote. Así que el domingo siguiente había más gente en la iglesia para escucharlo y el sacerdote repitió la homilía y la dijo tan bien que el siguiente domingo la iglesia estaba llena de gente que lo quería escuchar. Y volvió a repetir la misma homilía, pero lo hizo tan bien que al día siguiente, el domingo siguiente, ya no cabía gente en la iglesia. Pero al final de la misa, después de que volvió a repetir la misma homilía, una de las personas le acercó y le dijo: Padre, nos gusta mucho escucharlo, pero van 4 veces que repite la misma homilía, el mismo sermón. Y el padre le dijo: miren, cuando hagan lo que les digo en la homilía, entonces voy a cambiar el sermón. Y puede con Jesús pasar lo mismo, admirarnos de su palabra, de sus dichos, de su ejemplo, de su testimonio, de sus milagros, y sin embargo no seguirlo, no hacer lo que Él nos pide. Y pienso que así es la vida de muchos cristianos, que aman el Evangelio, creen en Jesús, pero no lo siguen. Y Jesús en ese domingo nos invita a escucharlo, amarlo, conocerlo y seguirlo. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen las lecturas de este domingo. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y en ella vamos a encontrar a Pablo y a Bernabé que por primera vez llegan a la ciudad de Antioquía. Como era su costumbre, el sábado se dirigen a la sinagoga y ahí hablan a la gente y les hablan de Jesucristo. Y muchos aceptan el mensaje de Pablo y Bernabé. La gente está muy contenta de escuchar esto que Bernabé y Pablo les están diciendo. Sin embargo, a los judíos les da mucha envidia que tanta gente siga a Pablo y a Bernabé y empiezan a instigar a la gente para que no lo sigan. Y entonces Pablo les dice lo siguiente: Así nos ha ordenado el Señor: yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Es decir, no solamente van a predicar a los judíos, sino que su mensaje estaba destinado a toda la humanidad. Y la gente que no eran judíos se llenaron de alegría, porque por primera vez alguien se dirigía con un mensaje de salvación también para ellos. Y Pablo y Bernabé salen de Antioquía para dirigirse con el mensaje de Jesús a los diferentes lugares donde el Espíritu Santo los iba llevando. En el Salmo responsorial recitaremos el Salmo 99. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. De aquí viene la imagen del pastor y su rebaño. Dios como un pastor que va delante guiando a las ovejas, guiándolas a pastos tranquilos, a los manantiales de agua para que estén bien. Las protege de los peligros y las conoce a cada una. En la segunda estrofa vamos a decir: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. La primera actitud de todas las personas tiene que ser la de reconocer a Dios como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro Pastor, que nos guía, que nos marca el camino por el que tenemos que caminar y que siguiéndolo a Él no tenemos que tener ningún miedo. Jesús utilizará mucho esta imagen del pastor y del rebaño porque se aplica muy bien para sentirnos nosotros siempre protegidos por Dios, cuidados. Y Jesús, pensando quizá en este salmo, usará muchas veces esta imagen del pastor y del rebaño. En la segunda lectura seguimos leyendo el Apocalipsis de San Juan y nuevamente nos presenta esta imagen. Vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a conocer a Jesús, a escuchar su mensaje, a aplicarlo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. No se trata de formar un club al que todo mundo pertenece. Se trata de vivir
de la manera en que Jesús quiere que vivamos. Aquí no se trata de ser de un color o de otro, se trata de amar, de que sea ese el distintivo de los cristianos. No se trata de una afiliación a una sociedad, a un grupo político. Se trata de que el amor de Dios llegue a los corazones y de que lo vivamos de verdad unos y otros, de que nos preocupemos por los que más necesitan y para que todos se sientan parte de una familia. Y en una familia no todos son iguales, algunos tienen maneras de pensar completamente diferentes y sin embargo lo que los une es el amor y el cariño que sienten unos por otros, el deseo de que mi hermano, de que mi hermana sea feliz. Y termina la segunda lectura diciendo: porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y esta es la diferencia con muchos de los otros que han tratado de unir a los pueblos en una idea común, de que Jesús no solamente es pastor, sino que también es cordero, cordero que da su vida por las ovejas. Jesús es uno de nosotros, es Dios, pero se ha hecho hombre para vivir nuestra propia vida, sufrir como nosotros, conocernos íntimamente, porque nadie ama lo que no conoce. Y Jesús se ha hecho uno de nosotros para conocernos, amarnos y de esa manera saber qué es lo que necesitamos para poder llegar a este cielo que Dios nos tiene prometido. Finalmente, en el Evangelio vamos a encontrar a Jesús hablándonos de que Él es el buen pastor. Dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús se presenta como el buen pastor y nos dice tres verbos muy importantes. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Son tres actitudes que quizá pueden ser la enseñanza que Dios nos quiere dejar en este domingo. Escuchar la voz de Jesús es estar atento cada misa para pensar qué es lo que Dios me quiere decir. Sentirme amado por Jesús en mis necesidades, en mis problemas, en las dificultades, en los momentos de alegría. Y después seguir a Jesús, ponerme en marcha, hacer aquello que Jesús me pide. Y eso implica evitar el pecado, no salirme del camino, no extraviarme como la oveja perdida, sino seguir siempre la voz de Jesús, escuchar su voz que me va guiando a lo largo de mi vida. Cuando soy niño, cuando soy joven, cuando soy viejo, siempre hay algo que Jesús me quiere decir, porque hay algo que espera de mí. Nosotros no somos solamente ovejas que van siguiendo al pastor sin hacer nada, sino que Jesús tiene también una misión. Cada uno de nosotros estamos llamados a convertirnos en pastores de otras ovejas. Es decir, Jesús nos llama a todos, pero depende de nosotros que su mensaje llegue a los demás. Es tan grande la muchedumbre, es tan grande la multitud de la gente que habita en el mundo, que muchos no van a escuchar esa voz de Jesús. Piensen en lo que sucedía en tiempos de Jesús cuando llegaban 5,000 personas a escucharlo. En esa época no había micrófonos y no había manera de que todos pudieran escucharlo. ¿Qué era lo que se hacía? Que los que estaban adelante iban diciendo a los que estaban atrás lo que Jesús acababa de decir. Y eso es lo que nos toca a nosotros, recibir el mensaje de Jesús y comunicarlo. Somos ovejas llamadas a ser pastores, como una gran cadena. De nosotros, Dios ha querido que dependan muchas otras personas que vienen detrás. Si yo no transmito el mensaje de Jesús, nadie lo va a conocer. Por eso tenemos que vivir este mensaje y comunicarlo a aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Les invito a que pensemos esto en esta semana. Estamos comprometidos. Este fin de semana se celebra en casi todos los lugares del mundo el Día de la Madre, así que nuestra oración en este día va especialmente a todas las mamás del mundo, las que están con nosotros y las que ya están en el cielo, para que, a ejemplo de la Virgen María, también ellas nos transmitan el mensaje de Jesús. Me despido como siempre con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y los guíe a todos al cielo. Nos vemos dentro de unos días en el siguiente video. Que Dios los bendiga.